Día 13 de julio, tercer día del viaje y te has puesto guapo. Bueno, y tú también, es que hoy un agüita por la cabeza porque vamos a intentar convertirnos en magnates del petróleo. Estamos aquí, ya nos vamos directos. Sí, vamos Sí. a recoger la tienda. Que la tenemos aquí. Y allá vamos. ¡Ya la Habibi! Aquí empieza el imperio de petróleo de los Ferreiro. ¡Vamos! A mí me pillabais rellenando la moto. Mira, estamos en un sitio único en España, porque es el único sitio en la península donde se ha encontrado petróleo y donde ha habido este tipo de maquinaria. ¿En qué año? En el año 64, 1964. Y fue muy curioso, sí, ¿no? Estaban picando y de repente ¡pum! Chorrazo de 50 metros. Todos los vecinos de la zona estaban flipando, pensaban que ya se Los iban a nuevos montar. Habibis se veían. Sí, se pensaban que se iban a montar todos en el dólar. Al final resultó que el petróleo de esta zona no era de muy buena calidad. No, ¿Qué le pasaba? Era flojo. ¿Y para Era qué se flojo. usaba? Para las carreteras y tal, de aquí de Sí, la zona. Porque las refinerías de esa época no eran capaces de refinar este tipo de petróleo. Pero lo más curioso es que hasta el 2017 se continuó la explotación. Sí, y salían de aquí 150 barriles diarios de crudo. Para ponernos en contexto, a nivel global cada día se producen unos 100 millones de barriles. Entonces era una explotación humilde, pero bueno, aquí Y en Burgos. hay balancines de estos por toda la zona, hay 53. Bueno, y ya que estamos en el tema de la energía, os vamos a contar lo que os prometimos ayer, que es cómo cargamos las cosas mientras estamos de viaje. Porque como ya sabéis, intentamos acampar todos los días, entonces no es lo mismo que si nos quedásemos en albergues o campings o hoteles que puedes tener acceso a enchufe. Nosotros no tenemos y cargamos todo exclusivamente con la moto. Aquí veis el tipo de cosas que cargamos. Este es un power bank muy tocho de 100 vatios hora. Este es uno un poco más pequeño, de la mitad de capacidad. Estas son baterías de las cámaras y todo esto para luego poder cargar el portátil. Lo cargamos todo exclusivamente con la moto. ¿Y con qué aparato? Pues con este que tenemos aquí. Como veis, esto se mete por dentro para el asiento y va conectado directamente a la batería de la moto y nos da un USB normal y un USB-C. Y lo bueno es que esto es capaz de sacar, mientras la moto va en marcha, hasta 100 vatios. Entonces, este power bank tochísimo, que es el equivalente a una batería de un portátil grande, te lo carga entero en 1 hora. También tiene una cosa muy buena, y es que si por cualquier motivo la moto se nos queda sin batería, soporta carga reversa a la batería de la moto. Entonces tú le conectas aquí el power bank y en vez de cargar el power bank carga la moto. Así te asegura que nunca te vayas a quedar tirado. Muy recomendado. No está sponsorizado, pero debería. Bueno, básicamente no está sponsorizado porque no has dicho cómo se llama. ¿Eh? ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Si lo queréis comprar, ahora os lo decimos, porque... Es el Chigi TR100. Bueno, dejamos atrás nuestro pozo. ¿Cómo va el imperio? En construcción, pero bueno, se acabaron los negocios por el día de hoy. Ahora toca ir a divertirse. Toca con disfrutar. La siguiente parada. Sí. Todo quedan solo actividades lúdico-culturales. Madre mía, ¿cómo hablas, eh? Venga. ¿Y esa moto? ¿Esa Ducati? Uy, tú ya empezaste a vender petróleo a mis espaldas, ¿eh? ¿Tú qué te vas a comprar con lo que saquemos de nuestra inversión? Yo nada, porque teniendo el amor de mi hermano, tengo todo lo que necesito en esta vida. ¿Y esa Yamaha de competición? Viste, te dije que iba a haber momentos durante el viaje para el amor. Ya, pero yo quiero una frase. Ah, tiene que ser una... Uf, no, vale, la pensaré. Esta ruta toda patrocinada por Osman, que vamos ahora con el modo de navegación suyo. A ver, patrocinada tampoco, ¿eh? No, bueno, Que ya, lo pagas. sí. Y tú me lo gorroneas, ¿eh? Sí. Y mira que no sale ni a 3 euros al mes. Ya, bueno, pero si, ¿para qué voy a pagar si no tengo que pagar? No, claro. Pero podías pagarlo tú y te lo gorroneo Nos lo yo. puedes pedir en los comentarios. Y si comparte. Sí, doy mi cuenta a todo el mundo. Sí. Perfecto. Contraseña Ferreiro 123. No callas, que esa es la de YouTube. Ay, es muy idílico. Parece que estamos en el bosque de Blancanieves. ¿No?
Sí, 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 sí. Yo soy el príncipe. Y yo soy el enanito. ¿Dónde viene el enanito? Gruñón. ¿Dónde viene Gruñón? Ahí viene Gruñón. Venga. 2 kilómetros estábamos del destino. Fantástico. Venga. En 2 horas llegamos por estos caminos de Osmans. Solo espero que las coordenadas que le metí estén bien, ¿eh? Sí. Porque me parece un poco raro que este sea el acceso. Porque en verdad es un sitio muy... como muy espectacular, ¿no? Creo que viene mucha gente. Pero bueno, ahora lo sabremos. Uy, la piedra. Uy. ¿Cómo está, ¡Hostia! ¡Uy! Que me voy. Cuidado con la rodera. Sí, sí, yo me he sentado por si acaso. Ay. Pero te he visto fuerte, sacando el pie. Sí, pero no te vayas para abajo que tenemos el río. Uy. El truco cuando el camino es estrecho es mirar lejos. Mirar lejos, porque sí. si vas... Ay, ay, ay. Aquí el camino es que no es estrecho, es que no hay ya. A ver. Por ahí se va para abajo. Bueno, vamos a ver. No me gusta nada el conejillo de Indias. Au. Bueno, no pasa nada. ¿Quieres pasar? No, pero o sea, no sé por dónde. Bueno, antes de encender la moto, Sí. por ahí, imposible. No hay salida. Llegas allí como un pedregal y nada, está vallado. Se acaba el camino. Se ha vallado por arbustos. Y la vuelta dura, ¿eh? ¿Cuánto estuvimos aquí por lo menos? ¿40 minutos? Media horita fácil, ¿eh? Sí. Venga, va. Venga, vamos al sitio que estamos cerquita. Ponte y el tiene cardo, el recompensa. cardo. Lo bueno es hace esperar. La verdad, que darle la vuelta a mi moto, muy chill. No hemos sacado ni el equipaje. Ostras. Dar la vuelta a la mía. Fumadón. Es una amargura, ¿eh? Oh. Vale, va. ¿Ves? Es que por aquí, a ver, era jodido, pero era transitable. Sí. Pero bueno, me ha gustado. Porque con lo A mí pesada que es mi moto, solventamos en una zona que era para dar la vuelta minúscula. Sí, eso es verdad. Esto es todo entrenamiento para situaciones futuras que te va a dar la vida. Sí. Todo esto son skills adquiridas. Mira, hace un año Sí. no le dábamos la vuelta a la moto, ¿eh? No, ni de coña, porque al final la moto, moverla en parado, es mucho jodido, palancas, es mucho cómo la sujetas, es mucho cómo juegas también con el rebote de la suspensión, con los Sí. ángulos. Y eso todo, mira, hoy lo estuvimos entrenando. Sí, a mí se me da mal eso, la verdad. A ti se te da bastante Sí. bien, ¿eh? Sí, es que es como eso, usar tu cuerpo. Física, para- es física. Mira, justo, Albert Einstein, llámame a partir de ahora, por favor. Vale, Albert. Albert. No, da igual. Qué putada, No, ¿eh? no me llames Albert. 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 Bueno, ya por fin andando, que bueno, yo creo que la ruta de moto estaba mejor aún. Sí, estamos ya en el estamos- sitio, ¿cómo se llama? A ver, desvélalo. Pozo Azul. Pozo Azul. ¿Por qué? Porque es azul. Venga, vamos a llegar hasta la cima. Este sitio también se le conoce como el Everest del buceo. Y vais a flipar, porque es aquí, perdido en medio de Burgos, las cuevas de buceo más profundas del mundo Mira, que se han ahí, hecho. se ven ahí las bombonas. Perdona que te Tenemos unos interrumpa. buzos aquí. Sí, Sí, y mira, mira, es que mira. mira el agua, está... Hay unos buzos. Qué mal no haberse traído el bañador, está en la moto. Pues se buceó por aquí dentro de la cueva 14 kilómetros por túneles. Récord mundial. ¿Y sabes quién lo hizo? ¿Quién? Que te voy a sorprender, que esto sé que no lo sabes. ¿Te ¿Quién? acuerdas que hace unos cuantos años, se perdieron... estoy aquí. Cuidado. Uy, A ver. que te das al agua, que te das al agua. ¿Sabes que hace unos años en Tailandia, no sé si te suena una noticia, que unos niños, jugadores No. de fútbol, se Prensa metieron... internacional no consumo. Se metieron en una cueva y hubo que haber un rescate No. en Tailandia. ¿No te No, suena esa no. noticia? Bueno, pues los buzos que rescataron a todos esos chavales son los que batieron aquí el récord de estar esos 14 kilómetros. Y no se pueden hacer todos del tirón. Tienen como montado dentro de la cueva campamentos base en burbujas de aire para ir haciéndolo poco a poco. Porque no te haces 14 kilómetros buceando en un día, hasta En donde verdad... yo sé. Uy, perdón. Mira,
Estamos ya aquí, En verdad yo desde aquí te lo saltaba, arriba. Yo te lo saltaba esto, Sí, aquí se salta perfectamente. Sí. ¿Te animas? Ah, ¿Sí? Venga, yo te grabo desde enfrente. pero ¿y qué salto? ¿Desnudo? Pues no. Qué No. pena. Ah. Cachis, Mira, los manté un día más liándonosla. A ver si llegamos a algún sitio ahora decente. Epa. Tú, es que no para los manté, ¿cómo le gusta? Uf. ¿Se porta mejor ahora? Joder. Epa. Madre. ¿Esto te parece un camino a ti? Sí, ¿no? Sí, venga. Pues seguimos. ¿A ti? Sí, a ver, la línea está hecha, Sí, Sí. vale. Uy, Yo me lo voy inventando, no te voy a callar. va, no, Se me caló. Esto es un pufo, ¿no? Sí, porque ahí... ¿Qué? El Osmante está borracho, Bueno, definitivamente. parece que ahí delante salimos a un camino más grande. Venga, va, pues Ah. seguimos. Sí, ahora como crúzate ahí delante, ¿ves? Ahí delante puedes cruzar, Sí. Yo creo Vale. que sí. Ay, qué gusto voy sabiendo que vas tú de conejillo de indias, Sí, ¿verdad? Sí, yo voy feliz, feliz. Uy. ¿Qué tal? Bueno, lo dejamos para después el cruce, ¿vale? Sí. ¿Por? Lo posponemos como la alarma. Uy. Bueno, ya que estamos así ya... Es que ¿sabes cuál es el problema? Que no se ve... No se ve el fondo, ¿no? Ah, no tenía nada. Uy, Suerte, uy. Sí, aquí hay camino ya, te diría. Hay ¿no? camino, ¿sabes? Lo que se invente Osmant. Uy. ¿Cómo Epa. vas? Aquí, detrás tuya. Oh, madre mía, ahí sí, tío. ¿Qué? Deja de pagar el Osmant, Sí, sí. Epa. Estoy saltando Uy. por ahí. Es Ay. que... Hostia. Que no se ve el suelo, tío. No. Esa es la jodienda. Uy. Sí, cuidado ahí, que había un bache. Sí, no ayuda, que no se vea el suelo. Y las plantas estas es como que las puedes pisar sin fallo, pero no. No. Pero hay marca, Sí. sea, Ya es que no sé si bueno. esto rueda. Uy, Ah, sí. uy, ¿Qué pasó? uy. Para arriba, ¿no? Sí. Porque es que para ir, ¿no? Vale. Sí. Sí. Uy, cuidado, ¿Y cómo está ahí al acabar? Bien, ya está. Tienes que tener cuidado de no irte muy para arriba. Ya. No, esto es... A ver, aquí hay pisada, te diría yo. Uf, Joder. ¿cómo está? A ver. Yo creo que arriba se va a poner mejor. Vamos a llegar a un camino oficial. No, ya puede, Sí, ¿no? Puede. Sí. Buah, el día va de liadas hoy, en verdad. Sí, pero por lo menos es ancho, ¿sabes? Sí. Que si hay que darle la vuelta, no tiene mayor drama. Sí. Es lo que pasa cuando improvisas. Te Pero puede nos salir gusta muy bien improvisar. o te puede salir muy mal. Y ahora está saliendo regular. Regular, sí. Vamos a quedarnos con regular. Vamos a ser optimistas, Sí, ¿no? vamos a ser optimistas. Ay, me sale que alguien se está intentando loguear a mi cuenta de Microsoft. Eso fue por decir la contraseña antes. Ay, que te roban los datos. Buah, me va a dejar la cuenta a cero. Pues si no tienes nada ahí. Ah, bueno. Me ven mis correos. Ay. La suscripción al Brazers. Ay, ¿por dónde? ¿Sabes? ¿De que yo? Ah, te paso por la izquierda, Ah, mira, aquí hay un camino, Sí, mira, ¡Oh, lo he ole, encontrado! ole. ¡Vámonos! Oh, Siempre por fin, confié yo. un golpe de buena suerte. Y un camino precioso,
Sí, con todos los molinos. Sí, ves, improvisa y acertarás. Bueno. O no, pero ahí está la verdadera aventura. Bueno, a ver. Momento predicciones, que como estuvimos ayer en el oráculo, ¿Sí? ahora seguro que eres medio brujo. Sí. ¿Vale? Mañana es el partido del Mundial, España-Francia. Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a dejar una predicción hecha. Sí, venga, ¿Cómo va. lo ves? Venga, nos Mira. jugamos que un depósito de gasolina. Venga, vale. No, para hacerlo un Me poco gusta así. la idea. ¿Sí? Venga, va. Sí. Venga. Pero Perfecto. uno, que tú tienes dos. No. No, A venga, ver, va, un llenazo, un llenazo. Ahí está, un llenazo. Un llenazo. Venga. Yo digo digo yo. 3-1, Palma España. ¿Qué dices? 2 goles del dictador. 2 goles del dictador. Sí. Guau, me flipa el Uf. meme, estoy todo el día escuchando la canción. Sí, calla, me tienes un rayado con eso. Bueno, venga, tu predicción. Vamos con el intercomunicador y yo solo escucho Kylian dictador, Kylian Mbappé. Pero a veces lo cambio y digo, y sí, dictador. A ver, predicción yo. Mira, yo te voy a dar un 2-2 ¿Sí? y pasa España en los penaltis. Estamos en la tercera parada, el monasterio del Río Seco. Muchas paradas hoy, hay que bajar un poco el ritmo, ¿no? Sí, estamos cansadetes, Sí, ¿eh? sí. Se nos nota bajos de energía. Y bueno, este monasterio tiene una historia muy curiosa, y es que estaba en ruinas, estaba abandonado, y unos vecinos se juntaron y empezaron a limpiar maleza, a reconstruirlo, vamos. Sí, era un sitio que se caía a cachos y gracias a la acción vecinal y a la comunidad, mira, está ahora en una condición Buah, es que está muy tope, ¿eh? bastante chula. Sí. Sí, mira, está por aquí. Yo creo a que ver. esta es como la zona emblemática. Este es el que lo ponía aquí, el claustro. El claustro. Sí. Buah, es que está muy chulo ahí entre las montañas. Está... Sí. Yo le doy el check a la parada. El claustro, que lo leímos aquí ahora, es donde, como la zona de la comunidad, de un monasterio. Por aquí los monjes se venían a dar sus paseitos, charlaban unos con otros y se hacía familia. Mira las vistas de las montañas. Estamos aquí pegaditos al río Ebro y la verdad que todo el valle entre las montañas es una locura. Aún les queda bastante por reconstruir, ¿eh? Sí, pero está todo bien acondicionado, Sí. ¿no? Buah, es que es impresionante. Mira, vamos a ver qué hay por ahí arriba, que hay como un techo de madera. Mira, es un mirador, ¿eh? A ver, ¿se podrá subir? Eso de ahí. Sí, parece que se puede subir. Vamos a intentar subir, ¿no? Para Venga, las va. vistas. ¿Y ahora? Ahora sí, aquí el por aquí, giro. escaleras. La rotondita. ¿Esto? Teja. Mira el tejado, ¿eh? Teja buena, ¿eh? Pues qué labor hicieron aquí de reconstrucción. Sí, aquí la escalera, cuidado, que baila. Esto demuestra, que cuando las comunidades se unen... Son imparables, joder, más escaleras. Ahora sí que sí. ¿Ahora sí? Sí que sí. Vamos. Oh. Ponte tú en este y yo me pongo en este. A ver. Saluda. ¡Hola! Hola. Mira. Buah, está muy guapo, ¿eh? Increíble, ¿eh? Bueno, ha valido la pena descubrir este sitio, ¿no? A mí me ha encantado, ¿eh? Sí. No me lo esperaba. No te había muy convencido para la tercera parada, No. pero ha valido la Déjame pena. coger aire, porfa, ¿eh? Bueno, desde la cima del Del desde la monasterio. cima del monasterio, no nos vamos a despedir, ¿no? Hoy podemos enseñar cómo acampamos o qué. Sí, mira, ¿sabes qué vamos a enseñar? Espera, que salía ahí en chepa. Ahora, dime. ¿Sabes qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a enseñar? Nuestro artilugio revolucionario para hinchar el saco. ¿Eh? ¿Qué? Me gusta. ¿Qué te me gusta. pasa? No me lo esperaba. Bueno, ya nos íbamos del monasterio, pero ¿qué ha pasado? Nada, Dios no lo ha querido. ¿No? Toca, pon aquí, mira. Pon ahí. Sobran las palabras, ¿no? Otro pinchazo. ¿Es el tercero en ¿De los esta últimos semana? qué? ¿En los últimos 4 días? O por ahí. Sí, el tercero en los Venga, pa' últimos fuera. 4 días. Así que nada, antes de seguir y buscar un sitio donde acampar, vamos a arreglar esto rápidamente. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ponerle un parche a la cámara. Vamos a explicaros cómo hacerlo. Lo primero, cogemos una herramienta para rascar y donde esté el agujero, vamos a rascarlo todo bien para que el pegamento y el parche se adhiera mejor, ¿vale? Crear rugosidad para que todo se adhiera bien, ¿vale? Ya tenemos la zona rascada, aquí seguimos con el pinchazo detectado
Y lo que vamos a hacer ahora es echarle pegamento especial para parches de cámara de aire. Entonces mira, acércate aquí un momento. Echamos el pegamento en la zona, ¿vale? Aquí está. Y lo vamos a extender para que ocupe la superficie que va a ocupar el parche. Entonces, vamos aquí un momento y que esté localizado ahí, ¿veis? El pinchazo. Vamos a esperar 5 minutos y le colocamos el parche encima. Vale, una vez han pasado esos 5 minutos desde que aplicamos el producto, ya podemos pegarle el parche. Una cosa interesante de esto es que esto no es un pegamento y el parche va pegado en sí sobre la cámara. Esto es un proceso que se llama vulcanización, en el que por este líquido que le hemos echado, las moléculas, a nivel molecular, esto cuidado, química avanzada, las moléculas de este parche van a generar un puente, un bonding con la cámara, y va a quedar todo como si fuese una misma pieza. Entonces es mucho más tocho que un pegamento. Bueno, y ya para acabar el día de hoy, os vamos a enseñar el aparatito este que os dije antes para inflar los colchones donde dormimos. Antes, la verdad, lo hinchábamos a pulmón y no tiene ningún problema más que te ahogas, pero un día me salió esto en publicidad de Instagram y es la leche, porque tiene una linternita para poner dentro de la tienda mientras ya estamos dentro y luego aparte, mira lo que hace. Doble P. Das ahí al botón. No sé si se escucha cómo empieza eso a carburar. Y esto, un periquete. Y evitas que le entre moho al colchón, que es otra de las razones. Claro, porque tú sí lo hinchas a pulmón, o sea, porque esto realmente viene con una bolsa hinchadora que tienes como que llenar de agua, comprimir, y es un coñazo. No de agua, así. no, de aire. De aire, una bolsa de aire, sí. Entonces nosotros lo hinchamos a pulmón. Pero claro, el problema del pulmón es que tú le vas echando saliva adentro y eso puede coger moho, que nunca nos ha pasado en años de uso, pero que es la teoría. Ya está. Pero con el aparatito este, y ahora una te ahogas y ya te está. lo dejas hinchado. Increíble. Epa. Bueno, venga, es el momento. Sí. El momento que nadie quiere. Sí. Hay que despedir el vídeo. Hoy se nos ha hecho muy tarde. Se nos ha complicado el día. En la ruta y el pinchazo. Hoy va a estar tarde el vídeo. Pero bueno, no pasa nada. Somos gente feliz, tranquila. Sí. Así que dejadnos vuestro like, vuestra suscripción y ya sabéis que mañana más. Otro y seguimos sin fallar, aunque sea tarde. Chao, chao.